Amigos del pueblo gamer, ¿cómo están? Espero que estén excelentes el día de hoy. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes eso que tanto nos gusta, los videojuegos. Aquí les presento a los miembros del equipo. John Salchichón, Rambo. Roy el Pirineo Por el lado Samedeo. y Alito. Todo bien, amigos. Ok, gente, bueno, hoy vamos a hablar así rápidamente, dinámicamente, de un juego que lo ven aquí. Ustedes que les gustan los juegos de volar, bala, que les gusta el sonido de la sierra mientras se está cortando la carne, los locus. Hace poquito tuvimos una entrega nueva, Gears of War 4. Ok, empecemos. Ale, dígame algo de Gears of War, de los otros, ¿qué piensa de los primeros? Desde la época del Xbox hemos estado esperando ese juego. A mí duraron mucho en el equipo de esa gente en sacarlo, pero ya lo tenemos. Ahora, disfrutarlo. ¿Qué opinas del nuevo juego, Roy? Ok, veo que es un avance. De hecho, a mí me gusta mucho cómo se ve el juego. O sea, las gráficas se ven muy bonitas y como siempre es esa violencia exagerada de Gears que usted va ahí. Hagámoslo, Roy. Eso mismo es lo que Es demasiado bueno. Mierda. Es que se le sale, es que no la vara, se le sale. Ahí no hay forma de perder. Es más, vea, platiquemos con Yoda, traiga un cuchillo. No, se volvió loco. Ya eso no. Toca yo, después lo toco yo a usted. Una vez al año ya. Johncito. De ahí no, bueno, a mí me gusta mucho el juego, la verdad. Yo pienso que Gears quedó debiendo con el Judgment, si me ayudas a pronunciar, perdón. Judgment, perdón. Pero Pienso, no lo vamos a hacer. bueno, está bien. Pienso que es que yo para el inglés soy bien teta, man. No importa. La verdad. Yo pienso que nos quedaron debiendo mucho, o sea, fue como un altibajo, ¿verdad? El Gears of War 1 es una obra maestra, el 2 es impecable, el 3 estuvo ahí como que sí, que no, la historia concluye muy bien, pero ese, ¿el qué? Judgment. ¿El Judgment? Master English. No, yo pienso que no me gustó para nada, ya como que se lavan la cara, ¿verdad? Nuevamente con este Gears, es un juego impecable, precioso sobre todo, ¿verdad? Y una matadera de bichos hasta el más típico de... Sí. Esos muy tuanes que ellos mantienen o sea, el mismo estilo de juego, que vas con la sierra, donde te cubres, todo eso está impecable. Este juego de hecho se lo compraron a Epic Games, Microsoft compró los derechos Pero a Epic. ¿Verdad? Algo así. Sí, ellos le compraron los derechos a Epic y ahora aquí Epic, ajá. De hecho, una vez hubo una conversación por ahí que ellos dijeron de que ellos eran los dueños de Gears y podían sacarlo para la consola que quisieran. Y no era así. No, si así era en ese momento. En ese momento ya. Entonces Microsoft se soltó la billulla y ok, venga para acá. Sí, al revés. Sí. Exacto, ajá. Sí. Y venga Bill para acá. Gates ahora es Bill Gates, porque la S se la tuvo que soltar a Epic para poder desarrollar el juego. Qué interesante. Sí, ahora el Con ese desarrollador es- Yoda viejo porque ya le arranco la cabeza. Man, pero es que ese juego me trae mucha polémica. Ese Tucadera, juego duró mucho tiempo, man. Duró mucho tiempo en la Sí, el desarrollo fue bastante largo. Yo pienso que más o menos. Sí, lo normal. El desarrollador es el Coalition, ¿verdad? Y publicador obviamente es Microsoft. Hablamos. Bueno. Motor gráfico Unreal Engine 4. 4. Así como los 4 que le pega usted en la frente como vamos a Street Fighter. Pero es otro tema. Usted me hace el reto, ¿verdad? Todavía. Gente, ahorita viene. Pero yo tengo una crítica sobre este juego. Bueno, el 3 más que Mándela. Ya critican. No, sí, nada de eso. Pero venimos a ¿El empezar. 3? Drama, ¿Del drama, 3 o el 4? El 3. Que man, yo no sé, el 1 comenzó lindísimo. Pero el 3 para mí se comenzó Mae, así como vea, Boyo, muy aplayadito. mae, Boyo, del Tata y toda la vaina. O sea, a mí, a lo personal, yo lo terminé y todas esas cosas, pero no sé. Más En- que en- manos en- al en- María en- Tata. ¿Estás oyendo?
Men, es que no sé, man. A mí ¿Estás me. viendo? ¿Cómo es? No sé, como que lo sentí muy Mae, raro. o sea, que él piensa que está mal de que usted no vaya a salvar a su papá. Mae, su papá está en un hueco metido en el fondo, mae, Mae, de la pero sierra, él mae. pensaba que Usted estaba va, muerto. pa. Él pensaba que estaba muerto. Y pero después se da cuenta que está vivo. Y resulta que su tata es el científico más baraz del mundo y solo para crear armas bravísimas sirve. No, pero. O Le sea, digo una hora. Eso demuestra la calidad, dijo, que es este desgraciado. yo no sé, man, pero hey, compañeros, yo a lo personal, en ese güey lo critico por eso, porque no sé, de una guerra fría, pongámoslo así. Guerra fría. No, yo estás orinando fuera del carro, mae. Una guerra fría es otra cosa. Viejo, vea. Pienso de esta manera, mae. Man, es que a mí ese güey no me gustó. Vea, pienso de esta Men, manera. no me gustó. Pienso de esta manera, ¿Cómo mae. llegamos a este Hay una fucking guerra, mae. Las palabras en inglés vulgares se hacen pronunciar bien. Esos bichos, man, pero Vea. el punto mío es que a mí no me gustó Vea, vea, hoyo, ese man. paro, man, de que brinca la Va, guerra, cállelo. man, al tata. Cállenlo, mae, por favor. No, a mí no me gustó, Vea, mae. La guerra, mae. Ahora se repite, güey, ¿cuál? No, el Tata no sabe si está vivo en el 1. Marico, nada. En el 2 te das cuenta que sí está vivo. Y te das cuenta de que el mae tiene la respuesta para acabar con los locos. ¿Cómo puta no lo vas a ir a rescatar, mae? Pero es que yo voy a esto, o sea, el juego se centra, man, de que hay un desmadre ahí de matanza, man. O sea, ¿estamos de acuerdo? Ok. Después cae, ay, que papi, no me jodas, man, con el papi, No, él man. no dice papi, ¿estás vivo? Bueno, como No no, puedo llevar creer. a la mierda todo, pero el punto es que, man, yo no sé, en este 4 vamos a ver lo mismo. Esa es mi crítica. No, ya el 4 la historia es diferente. El 4 es 25 años después. Ya el 3 Papi, y de hecho, no, de hecho ya es el nieto. Si usted se acuerda. Ahora Es el nieto. Ahora, uy, entre más, no, mejor no. Ah, sí. Peor se pone Ya, el más, sí, asunto. demasiado, man. No. El juego conserva todas las mecánicas anteriores. Ajá. Y Exacto. las mejora. Una guerra. Sí, exactamente. ¿Las mejora? Sí, claro. Entonces, de hecho, una o movilidad. sea, el juego en gameplay está impecable. Sí. ¿Por qué? Porque sí, cierto, nos da algo de lo que ya estamos acostumbrados en el 1, el 2 y el 3, pero lo mejora. En gran manera. Introduce nuevos personajes. Esto, lo del viento, ¿verdad? Que incorpora los elementos del De hecho, tiempo. eso es muy criticado, ma, porque lo que critican es que, o sea, cómo usted logra sobrevivir los bichos cuando usted viene a una tormenta y se los lleva y lo mata. Entonces la gente eso sí lo ha criticado mucho el juego, que eso es tal vez la parte que es fea, ma. Sí, pero es que recuerden que el planeta en el que están las tormentas son distintas también, ¿verdad? Por ejemplo, ahí llueve vidrio, como en el 2, o el 1 era. El 1 es que llueve vidrio, ¿verdad? Sí, es el desorden ese. Sí, el desmadre cuando están ahí buscando. Sí, que hay partes en las que vos pasas que de hecho hay como un tipo de fábrica. que El 1 tienes que es cubrir. el 1, Sí. es el 1. Sí, porque todo se ha destruido. ¿Sí o no? Pero más, no. Ese juego a mí no me mueve, man. No me mueve. Bueno, el 3, vamos a ver este 4, man. Que yo estaba. Ma, yo hasta con los ojos pelados. Ahí está desilusionado, No, chaval. man, ¿sabes qué? Es que Ma, ese yo juego- apeló los ojos, ma, le está Ma, haciendo es- así. Ve, Esa- es que ese 3, Ma, no sí. sé, para Sí, mí, si va y se para me mí, pega a mí también es. no, para mí el 3 Ajá. me decepcionó. Para No. mí el 3. El 1, el 2 está bonito. A mí el que A me mí- parece más cuestionable es el Judgment. Es exactamente, coincidimos. Sí, exactamente, es como Oiga, más, pero la historia, digamos. ¿Usted sabía que el que le hace la voz a Bear es el que le hace la voz a Piccolo Daimaku? ¿En serio? Sí, es el mismo personaje. ¿En serio? En Y Chile. los dos son unos machos. Ay, no sabía. ¿En serio? Es el mismo, Qué sí. bien. Ok, bueno. Este No me juego gustó es el 3. este juego es claro, el 3 no me gustó. No, no me deja hablar. No, man, es que ya. Está ceñido, man. Ya, O sea, no le ya me gustó el acordé, 3. ya me acordé, men, del Pues 3, estamos hablando men. del 4, dejalo. Sí, Ya, ok. Deja el pasado, man. Deja el Pasemos al pasado. cuatro, pasemos al Deja el pasado. Duró mucho, man. Y No no, ha sanado todavía. déjalo ir, man. Respira. Este es el hijo de Marcus Phoenix. Ajá. Es el hijo de Marcos. Ujú. Te digo una cosa, a mí me impresionó mucho Microsoft con este bundle. Viejo, increíblemente cómo mandó ese Xbox One Slim con ese pack, ¿verdad? Con esa máquina tan preciosa que yo creo que en estos días vamos a tener un unboxing para que lo vean, De ¿verdad? hecho, sí, gente, les tenemos un unboxing ahí Para la consola, que no se nos la vean. despeguen del canal. Sexy. Aquí el anuncio así, 10 segundos rápido, unboxing, abrimos la máquina, les enseñamos todo lo que viene por dentro. Como dice John, gente, vean,
La máquina es preciosa. No, no solo eso, que Microsoft se votó. Totalmente. Eso es O un... sea, te está dando 4 juegos son. Vean, No. detalles de la consola. La consola viene grabada con unos arañazos. La consola viene con el logo, digamos, de Marco Phoenix. Viene también con el logo de los locos, que se me olvida ahorita el nombre y se me va, pero bueno, ahorita se los recuerdo. Viene, el control viene también grabado con lo mismo. Tener los 4 juegos para la consola y para Windows, ¿verdad? Y viene con el stand. Y esa consola, digamos, cuesta $450. La otra versión que hay, que es la blanca, esa cuesta solo $50 más barata, es de 1 tera y esta es de 2 terabytes. Y te está llevando 3 juegos más. Ya me acordé del logo, perdón, Crimson Omen, es como se llama el logo, que se ve como la calavera. Ajá. Y mordía. Usted que va a morder el Yoda, man. Es que se me va a estar, ve la cara de Yoda, Es que el 3 a mí no me gustó. Ya es que, ¿qué? que mamá necio sigue con el Man, 3, no sé estamos qué hablando es. del 4. No, pero definitivamente esperen ese unboxing porque es un paquete. Sí, el paquete vale la pena por todo lado. Si Sufrimos tiene- para conseguirlo, Sí. para que ustedes lo vieran acá en el canal. Sí, Pero ahí está. sin comer, sin dormir, ojerudos. Y Tavo casi que llorando. ¡Ay, no me va a llegar! Son No, momentos difíciles. Sí, pero ahí sí. Se logró, compañero, se logró. Ok, pero sí, entonces sí, el juego también el multiplayer está muy bonito. No conozco yo, no sé, dígame ustedes, ¿hay algún problema así grande que se haya visto con lo que es el multiplayer juego en línea? Que Tal vez el problema más. Bueno, tal vez no problema. No lo puedo llamar así, sino que. Crítica. No, tal vez crítica. Sí, tal vez puede ser una crítica. Que es que el multijugador. Microsoft va a cambiar los mapas cada cierto tiempo. Por ejemplo, para empezar comenzó lanzando 5. Ujú. Luego esos 5 los vas a perder y te van a mandar 5 mapas nuevos, si no me equivoco. Entonces, ¿qué evita eso? De que el gamer tenga siempre un juego fresco, ¿verdad? Para jugar multijugador y que no se conozca tanto. Tal vez le dé un poquito más el enfoque, como tú juegas, que el entorno. Entonces, a mí me gustó. Sí, que no hagan eso, que se conocen el mapa. Exactamente. Entonces se quedan en un lugar. Exacto. Hay gente que no le gusta porque dice que va a perder los otros mapas y que esto que lo otro. O sea, los pierdes para jugar multiplayer en online, ¿verdad? Para jugarlo, el modo local sí lo puedes ir jugando, si no me equivoco, ¿verdad? Pero online sí no los puedes jugar en multijugador. Para mí está bien, está bonito, está apostando a algo más competitivo. No sé qué estará pensando Microsoft con ese estilo de juegos, si es que va a hacer algún tipo de competencia internacional, ¿verdad? Pero Sí, definitivamente. Otra mierda. Lo que trae. No, perdón. Ok. Lo que le trae. Complicado fuerte. Lo que le trae el título es un gran plan porque es uno de los. y si no me equivoco, es uno de los títulos. el juego corre a 60 cuadros cuando juegas Multiplayer. en multiplayer 60. Ajá, ya lo que es campaña son 30 cuadros. Campaña 30, que no se nota. No se nota, ¿verdad? Vean, usted juega Gears of War en Xbox One y lo juegas en PC y no hay, o sea, el juego está muy bien hecho. Está muy bien. Por más que la PC sea superior, obviamente, ¿verdad? En Xbox se logra muy bien acabado. Y los 60 cuadros por segundo en multijugador, ¿qué es lo que te da? Que te da mayor visibilidad, es más fluido, ¿verdad? El juego, Sí, ¿verdad? Es más- responde mejor. exactamente. Exacto. Ok, excelente. Excelentes comentarios, muchachos. Ok, entonces, bueno, ya sabemos que tenemos un bundle precioso. Ya sabemos que el juego vale la pena. Ya sabemos que el 3 no le podemos hablar a este cabrón. No. Y vamos a tener gameplay. Critíquelo. Vamos a tener gameplay de próximamente a futuro de Gears of War 4. Vamos a volar plomo Para y que vamos vean cómo es. ir a todo el mundo. Otra vez O nos atrás. van a hacer Otra vez y, Por supuesto, Alejandro me da no, miedo, ya le vi una cara extraña. Man, es que sí molesta con ese juego todo. Alejandro no va a ser invitado en el gameplay. Sí, no, definitivamente. Espero mucho Ahí este se Halo queda. 4. No, Alejandro. Se le trajo. Sí. No, lo espero mucho, no. Ya, muchachos, hablando en serio, lo espero mucho, que me quiten eso, pero espero mucho. No, yo espero que cuando comiences a jugarlo, ya te vas a quitar ese cochino pensamiento de que el 3 es un juego malo, que para mí no lo es.
Ven, es que es un malestar porque yo pagué, man. Yo pagué más de 50 Man, dólares sí, por ese man. juego, man. O sea, Ma, qué borracho, man, de yo, yo pagué más de 50 dólares, man. O sea, por ese juego, ven, y me decepcioné. Pero este juego. Déjalo ir, déjalo ir. Se ve por tu corazón. Bueno, gente, ya. Lo que es entonces impresiones finales, tenemos un bundle, una caja excelente que vale definitivamente los $400, $450. Está contando, está bajando. Va comprando. A comparación de lo que es la edición blanca, que solo vienen los juegos, $400, $50 más por un tera más de almacenamiento y con una consola que viene grabada y con control también exclusivo, ¿verdad? Tavo, algo muy importante. Microsoft o el Xbox One ganó terreno, ¿verdad? En Europa, más que todo en el Reino Unido, y ganó terreno en Norteamérica, ¿verdad? Después de la salida de este juego. Entonces, eso quiere decir de que los juegos vende consolas todavía existen. Sí. Importante. Una guerra fría. Ay, no, a eso no volvamos, man. Ok, Ray, ¿algo más que usted quiera decir antes de que terminemos el programa y no darle paso a alguien aquí a la Es uno de los exclusivos de Xbox. Al que tenga un Xbox, al que le guste un Xbox, muy probablemente le gusta Gears, entonces no hay razón por no comprarlo, ya salió. El juego está excelente. Por amor a Jesucristo, usted no hable del 3. Diga el 4 algo. Por favor. Bueno, espero jugarlo en la PC. Espero que me quite eso. Y, hey, siempre hay algo bueno para esperar en la vida, ¿no? Esperemos que este juego sea algo bueno, ¿no? Vale. Bueno, gente, entonces muchas gracias nuevamente por Hasta luego. todo el apoyo. Ya saben, Jueguen Gears. mano arriba, Manita arriba. jueguen Gears, Suscríbanse. Y es- vean todos esos videos que les tenemos, Y esperen unboxing. unboxing y Y gameplay. gameplay. Y por amor de Cristo, que sea Chao. mejor que 3. Chao.